Le puedes dar la siguiente. Yo les voy a hablar sobre la historia de la máquina de vapor. Básicamente, la primera máquina de vapor fue rudimentaria. Fue la elíptica creada por Herón de Alejandría, un matemático e ingeniero griego en el Egipto romano del siglo I. La primera máquina de vapor nos dejó algunos pormenores sobre las diferentes maneras con que en su tiempo se podía producir fuerza mediante el calor, dando en sí sus primeros indicios de implementación. La que sigue, por favor. Años después, en 1615, según F. Arango, cabe el honor de haber inventado una verdadera máquina de vapor, o sea, la primera ya más funcional, y donde probó que lo que escapaba de la máquina no era aire, sino vapor de agua. Y sabía que el vapor de agua condensado da un volumen de agua enteramente igual al que ha producido este vapor. La que sigue, por favor. Thomas Savery crea la primera máquina de vapor ejecutada a gran escala, tras obtener una patente en el año 1698, para explotar cierta máquina perfeccionada y colocada en estado de funcionamiento de una manera útil, donde el vapor que producía era en una caldera, donde tenía dos llaves para permitir el paso del vapor, y asimismo dos vasos que recibían el agua en un depósito inferior. No fue hasta 1702 donde publicó la descripción de la máquina mejorada. La que sigue, por favor. Tiempo después, Thomas Newcomen realizó prácticamente la idea de Papin, construyendo la primera máquina de vapor atmosférica. Y uno de los perfeccionamientos más notables fue la supresión del cilindro envolvente destinado a contener el agua para la condensación, mientras que de 1744 a 1762 realizó otras mejoras. Son de hecho varias otras mejoras donde otros ingenieros tomaron este mismo concepto y lo iban modificando. La verdad son bastantes. La que sigue, por favor. En 1804, Wolf modificó la máquina de Watt y la diferencia capital de su máquina de vapor con la del citado Watt consiste en que el Watt no tiene más de un cilindro donde se verifica por consiguiente la expansión. La que sigue. Luego ya desde finales del siglo XVIII en Inglaterra y hasta casi mediados del siglo XIX se da la primera revolución industrial que se basó principalmente en las máquinas de vapor, donde, como hemos visto en diferentes películas o imágenes, fotos, se utilizaban en locomotoras, más que nada y en fábricas textiles y entre otros, donde se puede apreciar bastante esto. Durante el siglo XX también se aplicó la máquina de vapor a la aviación, así como en los barcos de guerra y en otros tipos de embarcación, como las turbinas de vapor que se aplican en la industria química y petrolífera, así como el Titanic. El Titanic era básicamente impulsado una máquina de vapor, pero a gran escala. La que sigue, por favor. Y ya en la interfaz medio entre 1890 y 1930, la máquina de vapor usada por ella dejó lugar a otros motores de combustión interna, que fue donde ya iba en declive la utilización de este. Por eso dice que principios del siglo XX ya, bueno, siglo XIX, finales del siglo XIX ya estaba la culminación de este motor. Bueno, ahora continúo yo dándoles el principio de cómo funciona la máquina de vapor. Pues una vez que el agua la convertimos en vapor y pasa de un estado a otro, pues tiene cambios en su densidad, en su volumen, en su temperatura. Entonces esto es lo que se aprovecha en la máquina de vapor. Esta misma transforma pues la energía calorífica del fuego que se traspasa al agua y luego ya se transforma en energía mecánica mediante la aplicación de pistones o hay distintas formas de aplicar este cambio. En la principal máquina de vapor, pues primero se calienta una caldera en la cual se contiene agua. Esta pues se puede calentar con algún derivado del petróleo, gas, carbón, pero pues empezó con leña y carbón. Eh, una vez que ya se tiene caliente el agua, el proceso es que se ingresa a un pistón, el cual por la expansión del vapor de agua
impulsa el cabezal del pistón y eso se transforma en una energía mecánica. Ya mediante una biela o algún otro tipo de mecanismo se puede convertir en un torque, que ese torque en esta imagen que vemos pues es en la rueda de transmisión. Ya conforme fueron pasando los años se va avanzando en la eficiencia de estas máquinas. Por ejemplo, las primeras pues perdían una vez que el pistón era expandido, que la cámara de expansión se abría a la cilindrada máxima, expulsaba el vapor. Entonces esa era una forma de estar ya liberando el agua. Por ejemplo, en este que vemos, tiene un conducto de retorno en el cual se condensa el agua, bueno, se condensa el vapor y se vuelve a ingresar a la caldera. De esta forma se tienen pocas pérdidas de agua, entonces no se tiene que estar recargando constantemente. Esta es una otra visualización de una máquina de vapor. En esta tiene un intercambiador de temperatura que lleva un agua de refrigeración. Como se puede ver ahí en el diagrama de abajo, esa agua de refrigeración pues es agua a temperatura ambiente, la cual ayuda a que condense más rápido el vapor que es expulsado por la cámara de combustión y al condensarla la retorna al tanque principal de agua. Esto es una manera de conservar más el agua que se está usando para la máquina de vapor. En las aplicaciones, pues, conforme el humano se fue dando cuenta que se podía aplicar en torques, en empuje, en distintas potencias mecánicas, pues la principal fue que se usó en los trenes. Aquí también se fue mejorando la eficiencia de los motores conforme se fueron conociendo mejores materiales, mejores conductos, pues hay muchas cuestiones físicas que se pueden modificar para no tener tantas pérdidas de temperatura y agua, que era lo principal, que pues siempre tenía que traer su tanque lleno de agua. Y también entre más eficiencia tenga, en los trenes requería menos cantidad de carbón, entonces eso se convierte en menos cantidad de peso o de carga al motor y lo mismo conduce a que tenga menos gasto calorífico. También se usaba mucho en la industria minera para expulsar el agua pues una vez que se escarba debajo de la tierra, pues salen mantos acuíferos. Entonces esa agua hay que extraerla y la máquina de vapor era una forma muy eficaz para extraer el agua porque pues no se conocía otro tipo de combustión aún. En las fábricas se utilizaba bastante como para arroladoras de acero, en la maquinaria textil también, creo que le llamaban burra al motor principal de vapor que movilizaba toda la fábrica textil. Me parece que sí, así le llamaban burra al motor principal. También una idea que tuvieron pues fue integrarla a barcos de vapor. Estos pues tenían un principio muy parecido a los trenes, nada más convertían mediante una biela la, la presión en los pistones, la convertían a torque y ya esa la transmitían a una rueda de paletas que era la que movía el barco. Aparte de los veleros y las otras formas que tenía el barco de moverse, pues le agregaban las paletas, esa rueda que es la que ayudaba a tener más velocidad. Y ya otro uso que le fueron dando es que hicieron un tren, poco a poco los trenes los fueron haciendo más pequeños y ya los adaptaron a la maquinaria agrícola, que son como los tractores que conocemos hoy en día, nada más que en ese tiempo pues eran pesadísimos la maquinaria y pues tenía que traer carbón y tenía que traer agua y pues también requería más personal, quién la controlaba, quién le estaba ajustando la combustión y pues ya nada que ver con la maquinaria que tenemos hoy en día. Y me parece que esas sí, fueron todas las aplicaciones que encontramos, pero realmente cualquier aplicación que hoy se le puede dar a una máquina de combustión interna o combustión externa, se la daban con la máquina de vapor. Y pues esto sería todo sobre esta máquina maestra. Ok, gracias. Ya les puse su calificación. Tienen 10. Ok, gracias. Gracias. Gracias, maestro.
¿Hay otro equipo? Sí, maestra, somos los de... Sí, maestra. Sí, maestra, otros dos creo. Ok. Nosotros íbamos a presentar lo del motor de Stirling. ¿Lo presentamos ya o nos esperamos? ¿A qué? A presentar, o sea, ya podemos presentar. Sí, ya. Oye, Roberto, ¿qué van a exponer? Es que pensé que íbamos a exponer el mismo tema, pero no. No, nada más. Bueno, nosotros vamos a presentar el motor de Stirling y mi compañero Miguel Libert y yo, servidor Roberto Salas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con algo de historia del motor Stirling. El motor Stirling fue inventado por Robert Stirling en el año de 1816. Como dato interesante, no fue un físico, ni un matemático, ni un ingeniero en crearlo, fue un cura. Más tarde, pues, va a modificar su motor y también sigue patentando, pero nomás se va a enfocar en eso. Se le considera como el primer motor de aire caliente en la historia. En este caso, un motor térmico, porque su principal fuente pues, es el calor. Se le considera como un motor de combustión externa, ya que la fuente de calor está fuera del sistema, en comparación de un motor de combustión interna que se lleva la combustión dentro del sistema. De hecho, es una causa de que arroje al ambiente gases tóxicos. En este caso, el motor de Stirling se le considera como un motor más, no daña tanto al ambiente, ya que nomás generaría los gases que emite la fuente de calor, en este caso, pues, externa. Incluso si se llegara a conseguir calentar o, no sé, generar algo de temperatura de una manera que no utilicemos fuentes de gases, no sé, gases tóxicos, bueno, que se generan gases tóxicos, pues sería un motor, pues, que no genera nada de daños ambientales. Este motor es de baja potencia, sin embargo, es un motor que tiene un rendimiento superior. En este caso, es el único motor que teóricamente se aproxima alcanza el rendimiento máximo con lo que conocemos como el rendimiento de Carnot. Sin embargo, pues hacer un motor de baja potencia en la industria se comenzó a dejar de usar. Entonces, más adelante ya empieza, de hecho actualmente se está estudiando otra vez para poder utilizarlo, ya que pues, el principio es muy noble con el ambiente. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la principal función del motor Stirling? En este caso, pues vamos a tener un cilindro. Dentro de este cilindro vamos a tener encerrado un gas y dentro de este cilindro pues va a estar un pistón. Y ya por fuera va conectado, va a ir un mecanismo que va a mover en este caso, la rueda o el torque que queramos generar algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros al momento de que queremos calentar, nosotros calentamos el cilindro donde se encuentra el gas, lo que va a hacer es que el pistón va a comenzar a moverse, ya que el gas con el calor se expande. Entonces esto va a comenzar a generar el torque. Entonces ese es el principio. Siguiente, por favor.
Un motor Stirling como un sistema termodinámico. Bueno, como sabemos que el motor de Stirling funciona a través de una expansión de gas. Lo que hace esta expansión de gas es generar un trabajo. En este caso, como podemos ver, pues la fórmula es dW, el trabajo por la presión por el volumen, por diferencial de volumen. ¿Qué es lo que pasa aquí? El sistema empieza a ceder el calor al ambiente y esto intercambiando cuando se intercambia el calor, bueno, de frío a caliente en el gas, eso hace que se expanda y se vuelva a retroceder en ese ciclo. Otra cosa, el ciclo de trabajo del motor va a ser dos transformaciones isocóricas. Esto quiere decir calentamiento e enfriamiento del volumen constante. Y va a tener otros dos ciclos que sería de transformación isotérmica, en este caso, pues, compresión y expansión a temperaturas constantes. Bueno, esto sería por mi parte todo. Le cedo la palabra a mi compañero Miguel. Bueno, vamos a continuar con la parte de las ventajas de este motor. De primera mano tenemos la practicidad, y lo que esto hace es que el aporte del calor al cilindro es externo, por lo que las condiciones de combustión son flexibles y es posible utilizar una gran variedad de fuentes energéticas. Otra ventaja que tiene es el rendimiento, como la he mencionado mi compañero, ya que es el único motor capaz de aproximarse al rendimiento máximo teórico de Carnot. También tiene una eficiencia que se puede usar en un proceso de combustión continua, lo que permite reducir la mayor parte de las emisiones. También cuenta con una sencillez, que la mayoría de los motores Stirling tienen los mecanismos y juntas en el foco frío, por lo que necesitan menos lubricación y dura más que otras máquinas alternativas. El motor también cuenta con una seguridad, ya que emplea un fluido de trabajo de una única fase, manteniendo las presiones internas cercanas a la presión de diseño, lo que reduce los riesgos de explosión. Cuenta también con una versatilidad, ya que se puede construir para un funcionamiento silencioso y sin consumo de aire para la propulsión de submarinos o en el espacio, con bombas de agua, como congeladores en invierno y como en refrigeradores de verano. Esto se verá más adelante en otra diapositiva. Y pues finalmente tiene una eficacia, ya que arranca con facilidad y funciona mejor con temperaturas ambientales frías, en contraste con los de combustión interna que arrancan con facilidad en temperatura templada. Bueno, obviamente también tiene sus desventajas este tipo de motor, ya que su construcción tiene un coste elevado, dado los materiales que hay que utilizar, pues requiere intercambiadores de calor de entrada y de salida, que contienen el fluido de trabajo a alta temperatura y deben soportar los efectos corrosivos de la fuente de calor y la atmósfera. Otra desventaja que tiene es el tamaño, ya que la densidad de potencia es baja debido a la combustión externa, lo que condiciona su tamaño. Si el motor Stirling trabaja con diferenciales térmicos pequeños, son motores muy grandes por culpa de los intercambiadores. Otra desventaja que tiene es la lentitud, ya que su funcionamiento no es instantáneo, necesita calentarse primero, y esto es común para todos los motores de combustión externa, pero es menor que en otros motores como en la máquina de vapor. Otra desventaja es que su uso es en aplicaciones que requieran una velocidad constante, es su mejor uso que se le podría dar. Por último, una desventaja sería el gas empleado. El hidrógeno es el gas ideal en términos de termodinámica y dinámica de fluidos para el motor Stirling, gracias a su baja viscosidad, su alto calor específico y su conductividad, pero presenta problemas de confinamiento y difusión a través de los metales, además de resultar extremadamente inflamable. Bueno, aquí veremos uno de los ejemplos prácticos del motor Stirling. Como se había mencionado antes, tenemos el bombeo de agua, y este fue muy útil en zonas poco desarrolladas y en las minas, puesto que su construcción es sencilla y se puede fabricar con materiales disponibles en la zona,
permitiendo el empleo de combustibles sólidos disponibles en esas áreas. Tenemos también la refrigeración, y lo pensamos en un uso inverso del motor Stirling. Le aplicamos un movimiento mecánico externo mediante un motor para lograr producir frío y calor. También tenemos la impulsión de submarinos, como se ha mencionado antes, y su uso se engloba dentro de la propulsión independiente de aire, por lo que la energía necesaria para la propulsión se realiza sin introducir un oxidante, que vendría a ser el aire de la atmósfera. También tenemos, por último, la conversión de la energía solar en eléctrica. Especialmente en zonas menos desarrolladas, un proyecto relevante con discos parabólicos con motor Stirling tuvo lugar en 2010 por la empresa Stirling. Y esto es un ejemplo que estoy dando en el desierto de Mojave, con una potencia de 5.000, de 500. Y otro ejemplo sería la producción de electricidad en las misiones espaciales de la NASA. Bueno, finalmente sería todo por nuestra parte. No sé si hay alguna duda por parte de nuestros compañeros o por parte de la maestra. No, por mí está bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, pues yo creo que no. Nada más me dan sus apellidos. Bueno, ¿le pueden poner a la primera diapositiva? Ibarra Rodríguez. Tienen 10 y Salas Ayala. Ok, gracias. Continuamos nosotros, ¿verdad, maestra? Sí. Ok, entonces, ¿ya está lista, Paola? Sí, ya. Ok. Buenos días. El día de hoy nosotros vamos a presentar el motor de combustión interna, mi compañera Paola y yo, Cristian. Estos son los temas que vamos a presentar: historia y antecedentes del motor a combustión interna, el funcionamiento, los tipos de motores, ejemplos y aplicaciones. Historia y antecedentes. Tenemos que en un principio de la historia, el pistón de fuego se usaba en el sureste de Asia y en las islas del Pacífico para encender el fuego. Esto era aprovechando la compresión adiabática del aire en un cilindro de madera y un pistón. De esta manera podían iniciar fuego prendiendo un trozo de madera pequeño o alguna hierba seca. A mediados del siglo VIII después de Cristo, la invención del fuego griego implicaba la fabricación, el almacenamiento y la manipulación en combate de un combustible líquido y peligroso. Esto era mediante el uso de un sistema de aire forzado por fuelles y válvulas de paso. En el año 1500, Leonardo da Vinci describe un motor atmosférico, pero no lo llevó a cabo, ya que aún no se contaba con la tecnología para desarrollarlo. Antoine Lavoisier, a inicios del siglo XIX, determinó la composición del aire atmosférico, explicando que era una mezcla de oxígeno y de nitrógeno, azote en francés, y se le llamó azoe en castellano. La mayoría de motores de combustión funcionan con el aire atmosférico y por tanto conocer su composición es algo fundamental, ya que Antoine Lavoisier fue de los primeros en iniciar esta composición de aire. En 1807, el ingeniero suizo Francois Isaac de Rivas construyó un motor de combustión interna y propulsado por una mezcla de oxígeno e hidrógeno, por ignición por chispa eléctrica. En 1824, el físico francés Sadi Carnot publicó la teoría termodinámica de los motores térmicos, con la justificación teórica de la necesidad de una compresión de los gases para aumentar la diferencia entre las temperaturas de trabajo superior e inferior y el incremento de rendimiento asociado. En el año de 1838, el inglés William Barnett obtiene una patente para un motor de compresión. Esto fue la primera referencia documentada de una compresión en el interior de un cilindro de un motor. Esto fue un parteaguas, ya que fue de gran ayuda para la creación de este tipo de motores. En el año de 1861, la primera patente confirmada de un motor de 4 tiempos
se dio a cargo de Alphonse Beaud de Roches. Un año antes había un invento parecido por Christian Reitman, pero no lo patentó, así que se le dio la patente a Alphonse Beaud de Roches. En el año de 1879, Carl Benz, que fue de hecho el inventor de la marca Mercedes-Benz, patentó un motor de 2 tiempos basado en la tecnología del motor de 4 tiempos de Beaud de Roches. Posteriormente diseñó y construyó un motor de 4 tiempos según sus ideas propias. Este fue un motor que montó sus primeros automóviles, desarrollados en 1885, pero fue patentado en 1886. Y este auto que vemos aquí fue de los primeros motores, más bien autos con un motor de 4 tiempos. Pasamos al funcionamiento de un motor de combustión interna. Y aquí les hago una pregunta. ¿Alguien sabe cómo funciona un motor de 4 tiempos? O sea, ¿cuáles son los 4 tiempos para llevarlo a cabo? Creo que eran inyección, compresión, explosión y escape. Ajá, sí. Bueno, aquí yo lo tengo como admisión, compresión, explosión y escape, pero sí, así funciona. Se les denomina tiempos a las fases mediante las cuales las componen y convierten. Disculpen. Una disculpa. Se les denomina tiempos a las 4 fases mediante las cuales los componentes convierten el combustible en energía calórica y luego la mecánica para mover al auto. Estos 4 tiempos son admisión. En esta fase el pistón se encuentra arriba y las válvulas de admisión se abren para dejar entrar la mezcla de combustible que se atrae por vacío a la cámara de combustión a medida que el pistón desciende y con ayuda de los inyectores. Después sigue la fase de compresión. En esta fase las válvulas se cierran y el pistón empieza a ascender hasta llegar al extremo y comprimiendo la mezcla entre aire y gasolina. Después llegamos a la fase de explosión. En esta fase las válvulas se cierran, la cámara de combustión se llena de mezcla y el pistón arriba genera una detonación iniciada por una chispa eléctrica, producida por la bujía en los motores de gasolina y por autodetonación en los motores diésel. En este punto, la fuerza generada por la explosión obliga a bajar al pistón. Y por último tenemos la fase de escape. En este último momento se abren las válvulas de escape en el motor de combustión interna y los gases producidos con la detonación se evacúan del vehículo, empujándolos por la subida del pistón que queda en posición para empezar un nuevo ciclo. Entonces aquí tenemos cómo empieza los 4 tiempos que viene siendo admisión, luego la compresión, después la explosión y por último el escape. Pasamos con mi compañero. Ay, perdón. Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de motores que existen dentro de los motores de combustión interna. La siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos el motor convencional tipo Otto. Es un motor de 4 tiempos, aunque fuera de borda y en vehículos de ruedas se pueden usar también, o son más óptimos los motores de 4 tiempos. El rendimiento térmico de este tipo de motores se ve limitado por varios factores, entre ellos la pérdida de energía, de la fricción y la refrigeración. La termodinámica nos dice que el rendimiento del motor alternativo depende en primera aproximación del grado de compresión. Esta relación suele tener una relación de 8:1 o de 10:1 en la mayoría de este tipo de motores, aunque se pueden utilizar en proporciones mayores como de 12:1, aumentando la eficiencia del motor. Su funcionamiento, pues en 4 tiempos. El primero es el tiempo de admisión, en donde el aire y el combustible mezclados entran por la válvula de admisión. Luego el tiempo de compresión, donde la mezcla de aire o combustible es comprimida y encendida mediante una bujía. El tiempo de combustión, donde el combustible se inflama y el pistón es empujado hacia abajo. Y el tiempo de escape, donde los gases se conducen hacia afuera a través de la válvula de escape. Y bueno, ahí tenemos una imagen de la representación convencional de este tipo de motor. La siguiente. Creo que había una antes de esa. Sí, gracias. En los motores diésel, la mayoría de los motores son de este también ciclo de 4 tiempos. Y pues, salvo los de tamaño muy grande, que se utilizan en la industria ferroviaria o marina, que es de 2 tiempos. En su funcionamiento, pues tenemos la primera carrera, el pistón sale hacia afuera y se absorbe aire hacia la cámara de combustión. En la segunda igual se comprime y lo hace a una temperatura de unos 850 grados centígrados.
En la tercera fase, que es la de trabajo, la combustión empuja el pistón hacia afuera y transmite una fuerza longitudinal a través de la biela. Y en la cuarta fase, que es la de escape, pues el pistón vuelve hacia adentro y así se completa el ciclo de este motor. Algunos motores de diésel utilizan un sistema auxiliar de ignición para encender el combustible al arrancar el motor y mientras alcanza la temperatura adecuada. Y pues la eficiencia o rendimiento de este tipo de motores depende de los factores, como de los mismos factores del anterior, que era el tipo Otto. La siguiente. Los motores Wankel, en su definición, pues bueno, utilizan un rotor triangular globular dentro de una cámara ovalada en lugar de un pistón y un cilindro. Este motor fue inventado en 1950 por el ingeniero alemán Felix Wankel, que completó el desarrollo de un motor de combustión interna como un diseño revolucionario y pues actualmente lleva su nombre. La mezcla de combustible, pues bueno, se hace en 3 tiempos. Primero el aire es absorbido a través de un orificio y queda atrapada en el rotor y la pared de la cámara. Después la rotación del motor comprime esa mezcla y pues posteriormente se acciona a través de una bujía. Y los gases que se expulsan son a través de un movimiento del rotor. El ciclo tiene el ciclo completo una vez que se producen las 3 fases de potencia en cada giro. Este tipo de motor es compacto y ligero en comparación con otro tipo de motores de pistones y pues ganó mucha importancia entre las décadas de los 70 y los 80. Funciona casi sin vibraciones y su sencillez mecánica permite una fabricación barata. En realidad, pues este tipo de motor es el más económico en la industria. No requiere demasiada refrigeración y el centro de gravedad aumenta según la seguridad en la conducción que sea deseada. Y no obstante, salvo algunos ejemplos prácticos, como algunos vehículos, por ejemplo, los vehículos Mazda lo usan en su aplicación y pues bueno, y es óptimo en ese tipo de vehículos. La siguiente. Bueno, y finalmente los ejemplos y aplicaciones, algunos ejemplos y aplicaciones en la industria. La siguiente. Bueno, en las aplicaciones podemos encontrar algunas aplicaciones en motocicletas, en automóviles, en aviación y pues también en aplicaciones navales como pues bueno en la industria ferroviaria también. Y pues es un éxito también el uso de este tipo de motores en ese tipo de industrias, ya que optimizan el funcionamiento, así como pues en la agricultura, en aguas residuales, en centrales eléctricas y en la marina. Y pues bueno, las grandes manufacturas metalúrgicas también lo emplean como motores, este tipo de motores para consumir los gases procedentes de altos hornos. Y bueno, también pues en el transporte terrestre, los automóviles y aplicaciones navales y de una cierta potencia. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si alguna duda de referencias. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Está bien, gracias. Nada más sus nombres, sus apellidos. El mío es Muñoz Freire y el mío es Yáñez Silva. Muñoz Freire, Paula. Y Yáñez Silva. Ok, gracias. Listo, ya está. Tienen 10. Y... ¿Se ve? Sí, ya. Okay. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el cuarto, perdón. Y vamos a presentar el encendido prematuro. Bueno, somos Irvin Adolfo Ramírez Torres e Isis Vianey Romo Alcalá. El encendido prematuro, también conocido como preignición, ocurre cuando se genera la explosión del combustible previamente a que se produzca la combustión del mismo. En la imagen se puede observar del lado izquierdo una combustión como se debería generar normalmente, que es ocasionada por la chispa, mientras que en la imagen de la derecha tenemos la combustión prematura y se pueden observar 3 chispas diferentes. Una de ellas es por la explosión del calor,
otra por la presión y temperatura y la última por partes de carbono excesivas dentro del mismo. A continuación se explicará más a detalle. Ok, entonces esto puede suceder por varias razones. La primera sería por la que ya mencionó mi compañera, que sería la aparición de depósitos de carbón en la cabeza del pistón y también en partes dentro del cilindro, que es aquí en la parte derecha, en esta explosión. Se quedan sedimentos y eso hace que suceda una chispa. También puntos con emisión excesiva de calor en el interior de las cámaras de combustión. Puede ser que la calidad del combustible no es la adecuada, que sería lo de las gasolinas en el octanaje. Y también puede ser al aumentar la presión y la temperatura de los gases, que se generaría la explosión, que es como lo vimos en clase. Entonces, cuando el motor funciona, este carbón enciende brevemente la mezcla del aire combustible antes del tiempo de combustión del motor. Y este es del motor de 4 tiempos. Entonces el pistón sube, comprime la mezcla y genera presión, aumentando la temperatura de los gases junto con el carbón, y pues hace que la mezcla explosione antes del tiempo. Y pues también por lo que mencionó la maestra en clase, que era donde la relación R entre el volumen 1 y volumen 2 no debía de exceder de 10, si no iba a suceder esto de la combustión prematura. Aquí podemos ver el funcionamiento normal. Así es como debería de suceder. Se comprime y ahí sucede la chispa que hace que explote. Y se mueve el pistón hacia abajo. En la combustión prematura, vemos de que se genera la explosión ahí en el sedimento de carbono antes de que sea la chispa producida por la bujía. Y esto tiene varias consecuencias que la va a explicar mi compañera. Entre las consecuencias se encuentra el consumo excesivo de combustible, la pérdida de potencia, la generación de más contaminantes para el ambiente y daños en el interior del motor. Todo esto sucede porque al haber encendido prematuro no se está teniendo un funcionamiento como debería ser lo ideal y causa comportamientos que no estaban previstos. Y pues bueno, creo que eso sería todo por nuestra parte. Y a continuación están las referencias. También aquí quería mencionar de que en esta animación, pues como dije, aquí se ve un sedimento y es lo que causa que la explosión suceda antes de que se dé la chispa aquí en la bujía. Entonces lo que hace eso es de que se baje de manera precipitada el pistón, lo que ocasiona un movimiento que no se necesita pues en el motor. Y lo que hace esto es de que esté trabajando o que se malgaste el combustible, que es lo que puso aquí mi compañera, de que hace un consumo excesivo y pues al usarse más hay una mayor emisión de los contaminantes. Y también esto va desgastando el pistón, va ocasionando en esas partes donde se genera la explosión que haga un mayor desgaste y pues con el tiempo si no se revisa eso, pues puede de que deje de funcionar así repentinamente. Y ahora sí sería todo por nuestra parte. No sé si haya quedado alguna duda. No, fue muy breve, pero bueno, está bien. ¿Apellidos? Es Ramírez Torres y Romo Alcalá. A ver, Ramírez Torres. Romo Alcalá. Ah, caray. Ah, Ramírez Torres, sí. Gracias.
Ok, el siguiente. Sí, maestra. Bueno, nosotros vamos a exponerle acerca de los límites de la eficiencia térmica en motores de gasolina y diésel. Para empezar, podríamos definir los motores de gasolina como máquinas termodinámicas encargadas de convertir la energía química de ignición provocada por la mezcla de aire y combustible en energía mecánica para producir el desplazamiento de un vehículo. Como lo mencionaron mis compañeros en exposiciones pasadas, este tipo de motores de 4 tiempos se les conoce también como motores Otto. Los 4 tiempos son admisión, compresión, explosión y escape. Los límites de la eficiencia térmica en motores de gasolina y diésel. Los motores de gasolina y diésel tienden a desperdiciar gran cantidad de energía en forma de calor. Esto es porque las máquinas térmicas están limitadas en modo absoluto por las leyes físicas en las que se basa su funcionamiento, que son los principios de la termodinámica. La creciente eficiencia de los motores actuales ya no puede estar demasiado lejos de su límite termodinámico. Para lograr un consumo sustancialmente menores a los que inciden solo en la tecnología de los motores, no sería suficiente con su evolución, sino que sería necesario ya dejarlos atrás para las máquinas nuevas que vengan u otro tipo de impulsores. Rendimiento o eficiencia en una máquina térmica. ¿Qué es el rendimiento? Bueno, entendemos por el rendimiento de un motor como el trabajo realizado por cada unidad de energía de consumo. Más bien lo podemos relacionar como la distancia recorrida y la cantidad de litros de combustible consumidos para este recorrido. En un sentido más técnico, es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Si el trabajo realizado por un motor fuese igual a la energía química del combustible utilizado para producirlo, la eficiencia de este supuesto motor sería un 100% de eficiencia. No podemos decir que tiene más del 100% porque estaríamos hablando de que estaría creando una energía, pero sabemos que por la ley de la conservación de la energía esto sería imposible. Por otro lado, cuando el trabajo realizado es menor a la energía consumida, la pérdida o diferencia entre ambos valores se transforma en calor. Podemos considerar como energía inútil, por lo tanto, pérdida. El rendimiento de un motor puede verse afectado por los siguientes aspectos. Las pérdidas eléctricas. Estas aparecen en forma de calor y se incrementan rápidamente en la carga del motor. Las pérdidas magnéticas se producen debido a la corriente que se genera en las bobinas del motor con su funcionamiento. Las pérdidas mecánicas. Estas se producen cuando los rodamientos del coche entran en fricción y por el funcionamiento de los elementos rotativos del motor. Estos serían como el ventilador, el aire acondicionado y algunos de estos. Y las pérdidas adicionales. Estas relacionadas con la carga del motor. Entran en juego varios elementos derivados del funcionamiento del motor en su conjunto. A continuación los dejo con mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la eficiencia máxima de una máquina térmica de lo que es el ciclo de Carnot. Existe un límite absoluto
Bueno, dale a la otra. Existe un límite absoluto para el rendimiento de cualquier máquina térmica, que es el rendimiento de una máquina imaginaria, perfecta e irreversible, cuyo proceso de funcionamiento se le conoce como el ciclo de Carnot. Nosotros sabemos que el ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en una máquina cuando ésta trabaja absorbiendo una cantidad de calor, pero que es de una fuente mayor, y esta cede calor a la de menor temperatura, lo cual va produciendo trabajo. Existe un límite absoluto para el rendimiento de cualquier máquina térmica. ¿Otro? No, antes. Así es el otro. Perdón. El rendimiento de una máquina térmica de Carnot solo depende de las temperaturas máxima y mínima entre las que trabaja, por lo que, dadas estas temperaturas, su cálculo es trivial. En el caso de motores de combustión, podemos considerar una temperatura mínima que es de 17 grados centígrados y una temperatura máxima que es de 1570 grados centígrados. Esta combinación de temperaturas nos daría un rendimiento teórico máximo de un 84.3%. De hecho, se dice que es difícil encontrar un dato preciso de temperatura máxima en la cámara de combustión, pero que los hidrocarburos arden alrededor de los 2000 grados centígrados. Así pues, se puede decir que la eficiencia perfecta de un 84% puede considerarse como un cálculo pues razonable o optimista. Este mismo cálculo se toman varios valores, como por ejemplo un motor de gasolina arroja una eficiencia máxima de un 73%. Luego dice, una máquina teórica reversible e ideal con temperaturas máxima mínima en el rango de un motor de combustión interna perdería algo así como entre un 15 y un 25% de energía en forma de calor, sí o sí como consecuencia directa de los principios de la termodinámica. Ahora, gasolina y diésel frente a la máquina perfecta de Carnot. Los motores de gasolina y diésel son máquinas térmicas y por lo tanto están limitadas por el máximo absoluto de Carnot, pero su funcionamiento es sustancialmente distinto y por definición menos eficiente que el de la máquina reversible y perfecta por muchos motivos. Así pues, esto será más exacto, es un modelo teórico de motor de diésel o de gasolina ideales para conocer su eficiencia máxima. Ahora el otro, empezando por un motor de gasolina convencional, la eficiencia máxima de un motor teórico perfecto de gasolina con relación de compresión 8:1 es de un 56,5%. En el caso del ciclo diésel, en este mismo cálculo realizado sobre el modelo teórico de este ciclo, se puede ver que su rendimiento perfecto para una relación de compresión 18:1 sería de un 63.2%. Estos corresponderían a motores ideales. Esto implica cosas como vendría siendo esta ausencia de razonamientos, pérdidas por el bombeo, procesos de combustión y pues demás cosas. Lo que todo esto significa es que
en el diseño de un motor térmico, el objetivo no puede ser convertir toda esa energía química en un movimiento, sino más bien que no se trate de desperdiciar más que la mitad, pues. La que es, no, sí. Como ejemplo notable, un diésel naval de 109,000, no sé cuál sea esa unidad, su eficiencia máxima era de un 51.5%, girando alrededor de 100 RPM, puesto que su lentitud lo hace mucho más eficiente que un diésel automovilístico. En todos estos casos, hablamos de que el calor generado por el motor de un coche convencional engulle al menos el 60% de la energía química del combustible, y en el caso del diésel, al menos un 70% que en el de la gasolina. Otro. Bueno, pues ya pasaríamos a lo que son las conclusiones. Como nos pudimos dar cuenta, los motores térmicos pues son como un desperdicio energético. No podrán tampoco dejar de serlo, porque pues todo esto se debe pues a que los principios de la termodinámica impiden hacer su modo absoluto. Debemos también optar por crear pequeñas pues sí, mejoras en el diseño de los actuales motores de combustión interna. También pues hay varios problemas que todavía quedan pendientes, aunque actualmente pues ya existe el motor eléctrico que no es una máquina térmica, y pues su eficiencia es más grande, están las convencionales, puesto que tiene 91% de eficiencia. Y pues ya la pregunta final sería que si en un futuro seríamos capaces de quitar este ciclo de Carnot para que los motores sean mucho más eficientes. Y eso sería todo. Gracias. Solo, ¿cómo quitar el ciclo de Carnot? No entendí. No que se quite, sino como que se mejore, pues esa eficiencia, ¿verdad? Eso era lo que me refería al principio de lo que se veía con la evolución. O sea, por ejemplo, aquí ya vimos que el motor eléctrico es mucho más eficiente que el de combustión. Entonces nos referimos a que si algún día va a haber uno que sea capaz de llegar al 100% para pues, ya no usar el motor de combustión interna, que es que se basa en el principio de Carnot. Ok, o mejorarlo, ¿no? Ajá, sí. A eso nos referíamos con lo de jubilar a Carnot. Ok, gracias. Entonces, ¿apellidos? Huitrón López y Murillo García. A ver. ¿Murillo? Sí, Murillo García. Ok, gracias. Tienen 10.
Gracias, maestra. Bueno, entonces, ahora sí ya son todas, ¿no? Vamos con los ciclos. Entonces voy a, ¿cómo se dice? Pues voy a nombrar personas así, pues que al cabo, miren, todavía hay muchos espacios en blanco, entonces hace falta muchos ceros. Si quiere yo hago uno, maestra. Ya lo salvaste. Es que, ¿sabes qué? Sí, pero déjame doy un recorrido. Bueno, entonces, el 7.1 pues nos daban este ciclo y nos podían comprobar que la eficiencia tenía esta forma. Entonces, bueno, yo como lo hice básicamente fue un poquito diferente a lo que vimos en clase. Nada más en vez de sacar como la definición de la eficiencia me parece que era el trabajo entre el calor, utilicé ya como la que estaba más reducida, que era esta de aquí. 1 menos el calor cedido sobre el calor de entrada. Entonces nada más me fui a los procesos que no eran, bueno, sí ocupo los adiabáticos, pero primero me fui a los que no son adiabáticos para ver esas partes del calor. Entonces, en el proceso del 2 al 3 tenemos una expansión isobárica y va a haber un aumento de temperatura de θ 2 a θ 3. Bueno, también es importante mencionar que se trata de un gas ideal. Sí, un gas ideal. Bueno, entonces, en el proceso 2 a 3 tenemos esto. Sí, el primer principio de la termodinámica lo escribo para determinar el calor en ese proceso. Después en el problema nos dicen que el CP, el calor específico CP, es constante, pero como se trata de un gas ideal, ya habíamos demostrado que el CP es igual a esto. Entonces, si todo esto es constante, como N y R también va a ser constante, pues CV también tendrá que ser una constante. Entonces, con eso puedo utilizar de la definición del calor específico a volumen constante, lo puedo explicar de esta manera, ¿sí? Porque el calor específico es constante también, a volumen constante. Entonces, el cambio de la energía del 2 a 3 quedaría de esta manera, el CV que multiplica el cambio de la temperatura, y después el trabajo pues, lo calculo de esta manera, con la integral. En este caso, pues como es un proceso isobárico, pues la presión 2 es constante, simplemente la integral quedaría de esta manera. Entonces, sustituyendo la energía interna y el trabajo, en la primera ecuación de calor quedaría de esta forma. Aquí también podemos ver que estos dos cambios, el cambio de temperatura y este cambio de volumen, son aumentos, o sea, las dos cantidades aumentan, entonces todo esto va a ser una cantidad positiva. Por tanto, este calor, el calor de 2 a 3, sería el calor de entrada, por la convención que estamos usando. Después, en el proceso de 4 a 1, pues realmente es prácticamente lo mismo, nada más que, bueno, el proceso sí es el mismo, porque pues es como, es igual un proceso isobárico, nada más que ahora es compresión, y en este caso pues hay una disminución de temperatura, pero el proceso es el mismo. Llego a esta expresión, y en este caso pues también, como es una compresión y hay una disminución de temperatura, toda esta cantidad quedaría negativa, y aquí, bueno, y como es negativa, sería el calor cedido. Entonces, con esos dos calores, el de entrada y el de salida, ya se puede calcular la eficiencia nada más considerando aquí el valor absoluto. Pero antes, viendo la forma a la que queremos llegar, como se puede ver que tiene solamente presiones, desde antes de sustituir, voy a intentar arreglarlo un poco para que no quede tan difícil después. Entonces, viendo, por ejemplo, esta forma del calor, lo que hago es tratar de dejarlo todo en términos de una sola de las coordenadas termodinámicas. Por ejemplo, ahorita pues aparece temperatura, presión y volumen. Entonces lo que hago es tratarlo de dejar primero, por ejemplo, en términos de la temperatura nada más, para que aquí no quede ya tantos términos diferentes.
Entonces, a partir de la ecuación de estado del gas ideal, que aquí está, puedo despejar el volumen y obtener el volumen para cada uno de los puntos del ciclo. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación sustituiría el volumen 1 y el volumen 4, que de nuevo, por ser un proceso isobárico, tendrían la misma presión. Entonces ahí se cancelaría la presión. Y lo mismo va a pasar con el otro calor. Entonces, bueno, ya haciendo ese arreglo algebraico, quedaría de esta forma los dos calores. Ya nada más quedaría NR, que multiplica, ahora en vez del cambio de volumen, tengo el cambio de la temperatura. Entonces, de esta expresión también puedo ver que este término y este término son comunes, entonces puedo factorizar. Me quedaría de esta forma. Y esto también ya lo vimos de la definición más bien de lo que sucede con el CP para un gas ideal, pues esto sería precisamente SCP. Entonces estas son las formas solo en términos de la temperatura, del calor, CP por el cambio de la temperatura. Y después también vimos, eso me parece que sí lo vimos en clase, o sea, no en una tarea, creo que sí fue en clase, que para un proceso adiabático, para un gas ideal, se cumple esta expresión de aquí, que la temperatura es una constante por la presión elevada a la gamma menos 1 sobre gamma. Y esta constante es la misma para un solo proceso adiabático. Entonces, pues también viendo la figura, tenemos dos procesos adiabáticos, entonces podemos escribir las temperaturas en cada punto del ciclo en términos de, o sea, porque cada punto del ciclo pertenece a cada curva adiabática, entonces la temperatura en esos puntos las podemos escribir en términos de esta forma, de una constante para cada curva y la presión en ese punto. Entonces quedaría de esta forma. Por ejemplo, aquí en el proceso del 1 al 2 utilizo una constante que le llamo C1. Eso sería de aquí. Y esa constante también estaría para el punto 2. Que está aquí, sí, punto 2. Y la constante C2 la utilizo para los otros dos puntos. Entonces nada más aquí es sustituir esta expresión para poner en términos de la presión elevado a eso, las temperaturas. Después, pues estas temperaturas ya las sustituyo en las expresiones de calor que había encontrado acá. Y quedaría de esta forma. Ya simplemente factorizando las presiones porque son iguales porque son factor común en cada expresión, factorizándolas queda de esta manera. Y aquí pues sí, ya es más sencillo ver que al dividir uno entre otro, pues se cancelaría el CP. Y aquí parecería que quedará menos 1, pero como es valor absoluto, el calor de salida, y sabemos que esta expresión tiene que ser negativa, pues aquí lo único que va a ser negativo que es posible que sea negativo es esto de aquí. Entonces, al aplicar el valor absoluto, pues cambiamos el signo y ya queda exactamente igual ese término. Entonces ya al dividir, ahora sí se cancela todo y ya llegamos a la expresión final. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya, tienes 10. Sí, gracias. ¿El otro también quedó? ¿El otro también te salió? Sí. Ajá, sí, para resolver los ciclos pueden hacer lo que hizo su compañero, solamente tratar los procesos donde entra y sale calor. Ahí en el libro no denotaba la entrada y salida de calor, pero se puede hacer con los signos, o bien recuerden que inicialmente cuando inicia un ciclo, ahí pues todavía no hay ni entrada ni salida de calor. Entonces, si tienen dos adiabáticos y dos procesos donde hay entrada o salida de calor, obviamente la entrada va a ser en el segundo proceso y la salida tiene que ser al final, porque para regresar el sistema al estado inicial, pues tenemos que ceder calor, ¿sí? Entonces, esos son los detalles que ya sabemos, pero a lo mejor lo olvidaron, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Y pues, fíjense bien, estaba yo pensando en vista del éxito obtenido
con el examen de teoría electromagnética. Ya sé que no lo tengo que mezclar, pero yo sé que es otra materia, pero pues sí, no, o sea, según yo hice fácil el examen y no estaba, no sé. Entonces aquí en termodinámica nos faltan algunos temas que ya no voy a alcanzar a ver porque he tenido algunos detalles familiares que no puedo dejar. Y entonces estoy pensando, tengo 9, ¿cómo se dicen? 9 exposiciones, pero van a ser de libro. Entonces, de las personas que están aquí ahorita en clase, voy a decir quiénes faltan de tercera tarea. Mejor digo quiénes no faltan de la tercera tarea, ¿sale? Que es el caso de Eduardo, o sea, ya tendría sus 3 tareas, ya no es necesario que participe. Olivares tampoco, aunque tiene un 0, pero ya tiene las 3. Y Sánchez Mongalo. Entonces, ellos 3 ya tienen las 3 tareas. Bueno, aunque Olivares ahorita vemos si podemos hacer algo con la primera. Los demás que están aquí, necesito que hagan equipos de ¿cuántos están? Déjenme ver. Porque les hace falta la tercera tarea. Entonces están 28. Bueno, 28. Están las 3 personas que nombré ahorita. Bueno, Eduardo sí. Olivares también, creo. O sí estaba. Maestra, yo Sí, maestra. tengo una duda. Dime. A los que ya teníamos las 2 tareas, ya también nos puso el 0 hacia en la tercera. No. Por eso estoy diciendo que para la tercera tarea, de las personas que no nombré, que solo nombré a 3, que ellos ya tienen sus tareas completas, tengo que repartir estas exposiciones. Maestra, es que a mí no me mencionó, bueno, es una calificación muy bajita, pero pues bueno, yo tenía un 5 en la primera y presenté un problema después. Sandra, Correa esto Márquez. es termodinámica. Sí. Porque en termodinámica tienes, Sandra, Correa. Un 10 y un 0. El primer problema fue hace mucho. Entonces, y fue un yo creo problema que que no tenía completo. Te estás confundiendo tal vez con teoría, ¿no? No, sí tengo el problema. Si quiere, ahorita le confirmo la fecha de cuando lo presenté. Ajá. Bueno, y ya bueno, déjela, lo busco y ahorita le digo en qué fecha fue. Sí, claro. Entonces, sí me entendieron, ¿verdad? Esta sería la calificación de la tercera tarea. Entonces, déjenme rápidamente. Los temas son los siguientes y son del libro. Ahí viene en el libro. Solamente se van a basar en el libro, no van a buscar nada más. Bueno, si no entendieran algo, pues a lo mejor sí. Entonces, esas son las exposiciones, son 9. Entonces, si nosotros seguimos con esto, entonces necesito que ahorita los que están presentes, Ivania, porque ¿alguien recuerda el apellido de Ivania? Creo que sí es maestra. ¿Cuál? Díaz. Barranco. Díaz. Ok, entonces nada más la contemplan porque ella me avisó que no iba a estar en los equipos y ahorita por favor háganlo rápido para que todos tengan la tercera tarea y esto lo presentemos el siguiente, no sé si con ustedes es el lunes o el miércoles, pero sería para esta semana. Maestra, Son entonces temas del libro que tienen ahí en Classroom. ¿serían equipos de 3, maestra? Ay, la basura. Yo creo que sí. En lo que ustedes hacen los equipos, yo salgo a tirar la basura. Sí, hagan los de 3, porfa, es que no hay nadie. Ok. Y ahorita vuelvo en
Maestra, yo ya tengo mi equipo. Le digo los nombres y el tema tal vez. Voy a sacar la basura. Perdón, ya volví. Ok, entonces, Sí, maestra. Le decía que ya está mi equipo, sería de 3. Le ajá, digo los nombres. ¿cuál sería el número 1? ¿Podría ser el 2? El 2. Ok, nada más el primer apellido de cada uno. Ojeda. Bueno, es que somos 2 Ojedas. Ojeda. No. O sea, para distinguirlos podría poner Ojeda Hernández. Ojeda H. Sí. Y... La otra, ese Ojeda no. Quite eso, por favor. Ok. Es que me confundí. Sería Aguilera. Y déjeme ver. López Silva. López Silva. Ajá. Ok. Bueno, voy a poner así. ¿Y alguien más? Bueno, mientras me dictan otro equipo, el tercer departamental no lo voy a aplicar como tal un examen. Entonces, lo único que les voy a pedir es que yo les voy a abrir ahorita una tarea en Classroom. Entonces, quiero que ustedes, de lo que vimos todo en clases, elijan un tema, de todo lo que vimos en clase, elijan un tema, ¿sí? Y me hagan un video de 5 minutos exponiéndome eso, que tiene que ver con la clase, ¿eh? O sea, no sé, algo de lo que vimos, pueden elegir algo de lo que vimos o algo relacionado a lo que vimos, lo que ustedes elijan, pero sí háganlo muy bien, es un video corto de 5 minutos que sí lo pueden subir a Classroom, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ah, ok. Entonces, les voy a abrir esa tarea desde hoy. Bueno, que sería el departamental número 3. Entonces, de toda la materia que hemos visto en termodinámica, ustedes van a elegir algo, no sé, algo que hayamos visto, un tema relacionado con termodinámica y con lo que vimos en clase, y van a hacer ese video corto de 5 minutos máximo, con una exposición, y yo voy a calificar ese video como el tercer departamental, ¿sale? Entonces, que sería lo de los ciclos y todo eso. Ustedes ya ven qué eligen. Entonces, si tienen dudas, me dicen, ¿ya hay otro equipo o todavía no? Sí, maestra. Sí, maestra. A ver, díganme uno. Va a ser el del ciclo de Carnot. Va a ser Carlos Alvarado. Alvarado. Ujú. Ah, es que ya están entrando los otros. ¿Cómo? Carlos. Osorio Castillo, Diego. Osorio Castillo. Ujú. Y Castañón Hernández. Castañón Hernández. Ajá, ¿qué más? Ya maestra. Ajá, dígame cuál. Para entropía de un gas ideal. Ok. Va a ser Correa Márquez, Correa Márquez. Flores Duarte y Ramírez Torres. También maestra. Nosotros, maestra. Ya había dicho yo. También nosotros. ¿Cuál tema? Entropía y reversibilidad. Ok. Ser Israel Murillo. Ajá. Huitrón. Y Del Valle. Del Valle. Ok, ahora sí la chica que me iba a decir el otro. El de reversibilidad. ¿El primero? Sí. Ajá. Es Barranco. Ajá. Delgado. Y Romo. Ok. Perfecto. Maestro, también nosotros. Para el tema 9, maestra. Nosotros somos de diagrama TSO. ¿El 9? Sí, el tema 9 es de Salas Ayala, Coronel Santiago. Ajá. Y de Miguel Ibarra Rodríguez. Ibarra Rodríguez. Ujú. Maestra. Sí.
Nosotros el 4 Ajá. es Muñoz, Tobar, Yáñez. Nosotros el Con Y. 7. Yáñez, así se escribe Nosotros Yáñez. el 8. Con Y, maestra. Ah, Yáñez. Maestra, Mande. ahorita nosotros el 8. En el 7 es Juan Pablo Hernández, Roberto Hernández. Juan Pablo Hernández, Ajá. Roberto Hernández Ay. y Armando Palomeque. ¿Palomares? Palomeque. Palomeque. Ujú. Maestra, y nosotros el 8. El 8. Ok. Kevin. Valdés, ¿Cómo? Valdés, Prado y Jiménez. La primera es la Jiménez, espérenme. RS. Paulina, ¿verdad? Ajá. Sí, maestra. Maestra, los equipos no pueden ser de 4. ¿Quién falta? Depende de cuál tema. Bueno, en el tema 2 queríamos meter a Roger Rogero. 2M3. En el tema 2. Sí. Ok. ¿Rogero? Sí, Roger Rogero. Rojas. Ok. Gracias. Bueno, entonces ya estamos. ¿Tienen alguna duda? Maestra, yo también quedé sin equipo. No sé si ¿Tienes? me podría juntar con Lo alguien. podemos juntar nosotros, el 4. ¿Cuántos quedan sin equipo? Yo, maestra, también me faltó. Son 2 personas. Entonces, ¿en cuál vas a...? Intégrense a los que ya están para no estar buscando más temas y ya terminar la sesión. Díganme en cuál. A mí me juntó Cristian en el equipo 4. Sí, maestra, en el 4. ¿Apellido? Ramos García. Y la otra persona es... Montoya Gallegos, pero estoy viendo a ver quién me junta. Si quiere lo puede poner en el 7, a Montoya. Ok, gracias. Ok, sale. Ya están todos. Maestra, Mande. podría poner a Mata Trillo en el 8. No, Mata no está, ¿o sí? No sé. ¿Sí está, Mata? No está. Ok, bueno, entonces ya quedaron así los equipos. Esto ya sería su calificación de la tercera tarea, ¿sale? Y entonces del departamental, recuerden, es un video corto de máximo 5 minutos y yo voy a estar evaluando ese video. Entonces lo voy a abrir hoy y van a tener tiempo de subirlo hasta el siguiente miércoles a las 10 de la mañana. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Maestra, ¿el video va a ser individual? Sí, el video es individual. Ok. ¿Y tiene que hablar de los temas que hemos visto en la unidad hasta el momento? Sí, de la unidad. Pueden elegir un problema, pueden elegir, no sé, lo que ustedes quieran, pero que tenga que ver con el segundo principio de termodinámica, que es lo de los motores, los ciclos, o el primer principio también podría ser. Puede ¿Sí? ser un tema relacionado con algún problema o algo así, o sea, exponer, no sé, el tema que es y luego un problema, no sé, o quiere que sea puro ejercicio. No, un tema y ustedes eligen cómo la hacen. De hecho, aquí lo que voy a calificar es que tenga que ver con lo que estamos viendo en termodinámica y pues que sea como original, ¿no? O sea, algo que a ustedes les haya gustado de la materia. Si quieren, háganlo de toda la materia, o sea, de un tema de todo lo que vimos. Maestra, Mande. pero a fuerzas tiene que llevar un ejercicio, o puede ser, por ejemplo, nada más como el tema en general. Pues eso ya depende de ustedes. Okay. ¿El ejercicio podría ser de algo que no hayamos visto en clase? O sea, un ejercicio extra que tenga que ver con el tema aunque no lo hayamos visto en clase. ¿O tiene que ser alguno de los que hayamos presentado?
Pues puede ser un ejercicio que no hayamos visto en clase, pero que esté relacionado con la termodinámica. Ok, muy bien. Y en el video también tendríamos que aparecer, bueno, nosotros, o podemos, por ejemplo, solo explicarlo, o tiene No, que sí ser tienen un que video. aparecer. Sí se pueden Ok. grabar, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, está bien, maestra. Sí. Maestra, ya encontré la fecha, era del 18 de marzo, pero ese día presentamos varios ejercicios y no sé cuál de todos es. Pero se me hace que era el 2.2 o el 2.3. ¿Y te puse que un 5? Ajá, Ok, sí, ya está. sale. Gracias, maestra. De nada. Bueno, entonces ya sería todo. Los veo para termodinámica, los veo en la primera clase, creo que para ustedes es el miércoles. Y para ese miércoles ya debe de estar el video a las 10 de la mañana y los apuntes van a tener tiempo de subirlos hasta el jueves. Sí, de hecho ahorita les pongo todo eso en Classroom. Maestra. Man. Del compañero que le decía que si podía agregar a nuestro equipo, es que se les fue el internet, por eso ya no pudo regresar otra vez a ¿Quién la es su sesión. compañero? Mata Trillo. Siempre se le va el internet. Sí, siempre le falla. Desde el semestre pasado. Quería ver si lo podía meter al equipo 8. No sé, déjenme ver. Bueno, entonces ya me tengo que ir, chicos, porque ya están los del otro grupo ahí esperándome. Maestra, Pero va a haber una clase pregunta mañana. rápida. ¿Estas exposiciones son para el próximo miércoles? Sí. Sí, mañana no vamos a tener sesión porque tengo que ir a atender algo, unos asuntos familiares. Entonces, tienen todo este tiempo para subir el video el miércoles. Hay que tratar de ser originales, claros y que no esté aburrida la presentación, ¿sí? Y también explicar por qué eligieron eso. Espero que estén tomando notas. ¿Por qué eligieron ese tema? Entonces, el video lo suben el miércoles antes de las 10 de la mañana y yo los veo en clase para checar todas las exposiciones ese día. Si no acabamos ese día, pues miércoles y jueves. Y los apuntes, pues les voy a dar para subirlos hasta el jueves. Pues sí, son varios días, ¿no? Para subir apuntes. Y ahorita voy a poner el link ahí en Classroom a dónde tienen que subir apuntes. Y acuérdense que el apunte nada más le van a poner apellido paterno, materno, nombres. No lo van a nombrar de otra forma. ¿Dudas? ¿El video de cuánto debe de ser, maestra? 5 minutos. Ok. Maestra, disculpe, para los apuntes tenemos que tener también de las diapositivas de nuestros compañeros. Pues sí. Notas. Ajá. ¿Sí? Maestra, está bien. ¿Ya no hay dudas? Bueno, entonces chicos, nos vemos el siguiente miércoles para termodinámica. Para teoría nos vamos a ver el lunes. Y pues muchísimas gracias. Nada más les pido por favor si se pueden salir porque ya van a ingresar los demás. ¿Sale? Bueno, maestra, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Bye.